Libro. Muy buenos días, mis estimados hermanos, a quienes aprecio mucho. Dios me lo bendiga a todos. Estamos en el capítulo 15 de Evangelio según San Marcos. Y antes quería decirles que ayer estuve en de Machuca y lo vi bien. Hay buena expectativa. Creo que puede ser que este mismo fin de semana lo manden para casa. Y cuando lo mandan para casa, quiere decir que las cosas están funcionando bien. Y también me alegré mucho por nuestra querida hermana Ana Gabriel. La vi también en un buen estado sentada y como que está recuperándose y eso hizo sentirme satisfecho ayer. Importante. Este capítulo 15 yo quiero leerlo todo, mis hermanos. Me van a disculpar ustedes, pero que es tan maravilloso, tan sublime. De hecho, en lo que se enseña en este capítulo 15 de Marcos es lo que nos tiene nosotros aquí reunidos con la esperanza de vida eterna. Y no solamente eso, yo el miércoles pasado estaba recordando a nuestro hermano Eduardo Colmenares, que cumplió 2 años de haber partido, y me acordé de él y de todos los hermanos que han estado presentes en este café con Dios y que de alguna manera murieron con la esperanza que nos ha dado Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo a Paito, a Maíta, recuerdo a Polonio Vázquez, Polo, y recuerdo también a nuestro hermano Roberto Miranda, que fueron nacidos compañeros nuestros todas las mañanas. Vamos a leerlos, mi estimado hermano, me disculpan que lo voy a leer completo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con su compañero de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y Pilato decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se le llevaría a cada uno.
Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían a unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándola lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Maravilloso, maravilloso este capítulo, mis amados hermanos. Usted está viendo una película que se llama Ben-Hur. Yo sé que ustedes la han visto. Hay una versión antigua de los años 70 donde Charlton Heston era el protagonista, pero hay una que se hizo en el año 2016. Es la lucha de clases entre un romano y un judío que se quedaron juntos, pero a raíz del imperio romano y la sumisión a Judea, se hicieron enemigos a los últimos, cuando eran adultos. Y Ben-Hur, a que se llama Judá, se lo llevan preso justamente para las Gamorras. Y en el camino hacia allá se encuentra con Jesús y tenía sed y Jesús le da agua. Esta es la película, te la recomiendo. Él regresa después de cautiverio, pues por cuestiones del guión de la película, regresa y cuando llega a Jerusalén está Jesús en pleno apogeo cargando la cruz y pasa por una calle y cae al lado de Ben-Hur, Judá. Y Judá se recordó la escena cuando le dio agua y él regresó también y le hizo el mismo favor de darle agua a Jesús. En eso viene un soldado romano y le da latigazos a Judá, Ben-Hur. Y Judá agarra una piedra en ese momento y quiere lanzársela al soldado y Jesús se la tiene. Y le dice, no, Judá, yo entrego mi vida. Me gustó esa escena. La pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Cuál era el problema? Dice aquí, porque toda la humanidad ha sido pecadora,
toda la humanidad ha desobedecido la ley de Dios. A causa de eso estamos separados. No podemos hacer nada. El hombre desde mucho tiempo no puede buscar la manera cómo reconciliarse con Dios. Hay una separación. Y en ese momento es que Jesús entra a ayudar. ¿Por qué? Porque Jesús no es solamente hombre. Por eso que Marco está enfatizando que Jesús es el Hijo de Dios. Y como es Hijo de Dios, pues nunca desobedeció a Dios y nunca pecó. Entonces, en él podemos nosotros reconciliarnos con Dios. Es como un puente que hay entre un Dios que es sin pecado y una humanidad pecadora. Jesús se convierte en ese puente. ¿Y cuál fue la solución? Deja, Judá, que yo entrego mi vida. Él ofreció su vida y murió por nosotros en la cruz. Al hacerlo, ¿qué dice? Nos libró todos nosotros de todas las maldades, porque Él se la hizo sobre hizo. Entonces, porque nosotros no podíamos hacerlo, porque había consecuencias del pecado, y el pecado es un juicio de Dios y la muerte espiritual completamente, mi estimado hermano. Y los resultados es que nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros a nosotros, mis amados hermanos. Nos ha reconciliado con Dios. Y la resurrección, que vamos a estar estudiando el lunes que viene, la resurrección es una forma de Jesús aprobar el sacrificio, de Dios aprobar el sacrificio de Jesús. Y nos hizo la oportunidad de tener que vivir en esperanza, que tenemos vida eterna. Por eso que murió Jesús. Entonces, cuando lo vemos aquí en el capítulo 14, mi estimado hermano, hablando con los ancianos, respondiéndole, ellos le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso sí, me gustó mucho, mi estimado hermano. Yo soy. Y los sacerdotes y los ancianos, todos ellos querían condenarle, pero ellos habían perdido la opción de la pena capital, ellos no podían matar a nadie, entonces lo llevan a Pilato, pero tenían que cambiar el expediente, porque el expediente de la blasfemia no le servía para Roma, a Roma no le importa la religión de los judíos. Entonces tienen que inventarse un expediente nuevo, se inventaron tres expedientes, uno que era el rey de los judíos, que es verdad. Segundo, que era sedicioso, que estaba levantando al pueblo para arremeter contra Roma. Y tercero, que estaba invitando a la gente que no pagara impuestos. Y lo llevan a Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice Jesús, tú lo dices. Nada responde de cuánto te acusan. Jesús se queda callado, porque nosotros sabemos que él venía a dar su vida. No tenía que responder nada. Entra en escena Barrabás. Barrabás era un líder ahí dentro de la turba, que eran las turbas independentistas. Y prefirieron cambiar a Jesús por Barrabás porque vieron a Jesús ahí todo ensangrentado, todo dolido, todo masacrado. Y dicen, no, ese no es el Mesías que estamos esperando. Le pregunta a las personas que están ahí acusándole, ¿qué pues cree que haga al de que llamáis rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale. Estos eran saduceos, mis hermanos. Y los saduceos tenían como propio suyo el Pentateuco. Y en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, o al contrario, no me acuerdo bien, dice que maldito es aquel que muere en un madero. O sea, cuando lo invitan a que lo crucifique para mostrarle al pueblo que el que está clavado ahí, que es Jesús, que dice que es rey de los judíos, es un maldito por parte de Dios y no es bendecido por Dios. Los tratan como lo tratan y lo llevan a colgarlo y se consiguen con Simón de Cirene. Y me gusta porque Marco nombra a los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Esta historia, este evangelio se escribe por el año 62, 63. Ya existía la iglesia
y Simón y Alejandro y Rufo eran prominentes cristianos de la iglesia de Cristo. Por eso es que se le nombra. Se le pone el título de su causa Rey de los Judíos. Y en el versículo 28, y se cumplió la escritura, porque todo eso tenía que cumplirse, mi estimado hermano. Pero en el versículo 34 me gustó mucho porque deja algo muy, muy bonito. Dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos por qué. Porque cargó con nuestros pecados. Hay tres momentos especiales en el libro de Marcos. El capítulo 1, mi estimado hermano, cuando se abren los cielos y se escucha la voz que dice, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. El segundo está en el capítulo 9 de Marcos, cuando Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan al monte y se transfigura, muestra su gloria y baja una nube, como la nube que bajó en el monte Sinaí, y se escucha una voz y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él tiene que oír. Y este es el momento donde el mismo Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mostrando que eres el Hijo de Dios. En el versículo 37 dice, y Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces, esto es importantísimo, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es un evento importantísimo porque se está eliminando el templo como centro de oración. Ahora vienen verdaderos templos. Eso es lo que dijo Jesús a la samaritana en Juan capítulo 4. Los verdaderos, vendrán tiempos en los que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Somos nosotros. Café de la mañana. Que estamos adorando a Dios. Somos el templo de Dios con nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo. Y eso es una buena noticia para estar tranquilos en nuestra vida, aunque tengamos enfermedad, aunque tengamos conflictos, a través de cosas, somos templos de Dios. Debemos mostrar la gloria de Jesús. Y el centurión. ¿Cuántas veces, mi hermano, ha visto el centurión este que aparece aquí? Crucificaciones. Miles. Pero él cuando vio que Jesús murió porque entregó su vida, él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y vemos a José de Arimatea, que era un noble del concilio. Aquí no nombran a Nicodemo, pero entra también Nicodemo también en otro evangelio, pero él entra osadamente hacia Poncio Pilato y le pide el cuerpo. Se sorprende Poncio Pilato porque Jesús murió, porque Jesús duraban días para morir, sufriendo. Pero lo interesante es que se reconoce que no todos los concilios son malos, no todos los sabiduríos. Ahí estaba José Arimatea y Nicodemo, y ahí está, no todos los romanos, ni todos los centuriones, ni todo el ejército de Roma son malos, sino hay hombres como centurión. ¿Qué significa esto para los primeros cristianos primitivos que recibieron este evangelio? Porque empezó una persecución en el año 1964. ¿Qué? No, el año 64, discúlpeme. ¿Puedo guardar eso o no puedo guardar? En el año 64 empieza la persecución por parte de Nerón en Roma a los cristianos. Y cuando ellos leen esto, dicen, no, pues si un centurión se doblegó y uno de Sanedrín se doblegaron ante la presencia de Dios, quedémonos tranquilos, mi estimado hermano. Jesús es el Hijo de Dios y nos abrió las puertas hasta la presencia de Dios. Dios lo bendiga a todos ustedes, mi estimado hermano. Dios lo bendiga a todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este bello momento y podemos abrir tu palabra, Señor, especialmente este capítulo 15, Señor, del libro de Evangelio de San Marcos, Señor. Gracias, Padre, por dárnoslo. Gracias por tenerlo en nuestras manos, Señor, y poder apreciarlo, poder meditarlo y poder tener la oportunidad de poner en práctica toda tu enseñanza, Señor. Cuídate a este lindo grupo, Señor, a nuestros enfermos, nuestras enfermas, a nuestros niños, nuestras niñas, a todas las personas que de alguna manera nos conocen, Señor. Gracias por todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.